Gracias, damas y caballeros. Qué bueno que siguen con nosotros. Y bienvenidas y bienvenidos a quienes se integran a partir de ahora. Este es su programa 1+1. Aquí tenemos un hombre que es de 1+1. Está prestado. Carlos Pimentel. Él, como ustedes saben, está al frente de la oficina que supervisa las obras, las contrataciones que hace el Estado como tercero. Así es, Carlos. Sí, muy buenos días. Siempre un placer volver a casa y tener un intercambio sobre las contrataciones públicas, que es una de las actividades más importantes de cualquier estado. Los estados funcionan y pueden desarrollar sus planes, sus programas, sus proyectos cuando contratan bienes, servicios y obras. En el caso de la República Dominicana, casi 32% del presupuesto está destinado a contratación de bienes, servicios y obras. Y qué bueno, Alberto, que tú haces esa introducción, porque tenemos siempre que reiterar qué hace y qué no hace la Dirección General de Contrataciones. Así es. Y se genera mucha confusión, porque se entiende que la Dirección de Contrataciones es la que compra. Y la ley nuestra establece claramente lo que es la centralización normativa y la descentralización operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la Dirección General de Contrataciones traza las pautas, las políticas a través de resoluciones, a través de documentos estándares, tiene mecanismos de monitoreo y además conoce controversias, conoce recursos, conoce medidas, asume y recibe solicitud de investigación o asume investigaciones de oficio. Debe garantizar el registro de proveedores del Estado y la integridad del registro de proveedores del Estado. Ahora, quienes compran, por eso la descentralización operativa, son todas las entidades que administran fondos públicos. Actualmente tenemos 575 unidades de compra que todos los días contratan bienes, servicios y obras a través del sistema electrónico de contrataciones. Todo se está haciendo así. El Estado Dominicano tiene alrededor de 300 a 600 procesos de contratación diario, bajo sus distintas modalidades. Porque muchas veces, cuando se habla de contratación pública, inmediatamente nos viene la licitación. Y la licitación es una modalidad de contratación. Tenemos licitación internacional o nacional, tenemos licitación restringida, pero nosotros tenemos también comparaciones de precios, nosotros tenemos compras menor, tenemos procesos de sección, de urgencia, de emergencia, de seguridad nacional, de contratación de obras técnicas, artísticas. Hay distintas modalidades y cada una de estas modalidades tiene procedimientos, tiene requisitos, tiene forma de llevarla a cabo, incluso tiene umbrales también distintos. Entonces, se tiene la confusión que la dirección es que compra y que es responsable de comprar como tal. Sí, pero esa confusión es mínima. Pero la mayoría de la gente ya entiende. Bueno, a veces... Ahora ustedes tienen una situación, el carguito parece que no es tan fácil, tan bueno como dicen, porque ustedes reciben fundas de dentro del propio gobierno, de las instituciones que se quejan, viven quejándose, porque ustedes embroman demasiado, reclaman demasiado y supervisan demasiado. Y por otra parte, las personas que han sido acusadas de que no manejan bien las cosas, o que se han beneficiado de justamente las contrataciones públicas, también le echan la culpa. Bueno, alrededor de las contrataciones confluyen intereses y esos intereses pues generalmente se generan controversias. El año pasado, por ejemplo, a través del monitoreo preventivo, nosotros logramos encauzar alrededor de 23.000 millones de pesos. ¿Qué es a través del monitoreo preventivo? ¿Qué quiere decir reencauzar? ¿Y qué es el monitoreo preventivo? El monitoreo preventivo consiste cuando una entidad tiene necesidad de contratar un bien o servicio, sube un pliego de condiciones al sistema electrónico, es objeto de monitoreo por la dirección a través de dos mecanismos. Un monitoreo automatizado que tenemos, que genera alertas preventivas y genera un correo de alerta a la unidad para que pueda mejorar el pliego de condiciones, o un monitoreo que en función de algunos criterios, pues con analistas, pues nosotros hacemos de ese proceso. ¿Qué es reencauzar? Procesos que se cargan con pliego de condiciones, que tienen debilidades, que pueden tener incumplimientos normativos
y que en una etapa, antes de la etapa de enmienda, o sea, cuando se sube el pliego hay un cronograma, hay una etapa de enmienda en la cual los proveedores pueden hacer preguntas, el órgano rector puede decir, mira, mejor este pliego de condiciones, porque el pliego es la base de contratación, y al ser la base de contratación, tiene que ser entendido por todos. Entonces, cuando digo reencausado de procesos que tenían o faltas violatorias a la ley, o tenían inconsistencia, o pudieran mejorarse en función de las mejores prácticas, y esos procesos pues fueron suspendidos para que o hasta que la entidad mejorara su pliego de condiciones, alrededor de 23.000 millones. Pero no solamente eso, todos esos intereses que confluyen, no podemos perder de vista que la dirección ha suspendido o inhabilitado de manera temporal o permanente alrededor de 300 proveedores en el tiempo que tenemos en la dirección. Inhabilitación por distintas razones. Una de las más comunes es proveedores que intentan o que participan en procesos de contratación con documentación falsa. Documentación falsa que a través de ejercicios hechos por las propias entidades contratantes de debida diligencia se ha logrado determinar la no veracidad de esos documentos, y la dirección conoce, agota un debido proceso y hemos establecido alrededor de 300 inhabilitaciones. Entonces, obviamente, ese rol de garantizar las políticas, el cumplimiento normativo de los procesos de contrataciones, los volúmenes de los procesos de contratación, pues generan todo ese tipo de opiniones. Hay que decir también que el abordaje del tema de contrataciones es de un nivel que tiene un expertise técnico, y a veces el abordaje sin tener ese expertise técnico, pues se puede pecar de juicios que tienen poco sustento desde la perspectiva normativa. Por ejemplo, yo puedo decir que a través del monitoreo de denuncias que se realizan, nosotros identificamos denuncias que son veraces, denuncias que son objetivas, o otras denuncias que no tienen sustento normativo, no tienen sustento técnico, o otras que obedecen a cualquier otra agenda que no está vinculada con la transparencia, que no está vinculada con la legalidad, que puede estar vinculada a luchas de intereses de tipo político, o puede estar vinculada a una agenda de la manipulación o una agenda de la extorsión que existe en la República Dominicana y que se ha venido desarrollando, y que en algún momento es un tema que el periodismo serio debe sentarse a abordar. Y no solamente el periodismo serio, la sociedad, cómo mantenemos la credibilidad de la opinión pública, y que el nivel de verificación que se tiene que hacer es cada vez casi un propio proceso de investigación. O sea, el periodista formado, estudiado, responsable, que actúa sobre la base de principios, cuando le llega una información de cualquier índole, yo creo que en este momento tiene que estar más tiempo confirmando esa veracidad de esa información que lanzarla. Pero se ha generado otras dimensiones de la comunicación, que ese rigor de verificación no existe. Hay casos específicos, se pueden señalar como... El caso, por ejemplo, de Bartolomé Pujals, ¿pudiera ir por ahí? Te lo pregunto porque uno de los funcionarios que recientemente he visto ha recibido una embestida desde el punto de vista mediático. Sí, mira, ahí sería bueno ver las distintas denuncias que se hicieron en su momento. Pero vamos a tomar la última para no ir más lejos, que es el tema del punto GOV en Punta Cana. Mira, lo primero es que hubo un proceso bajo la modalidad de exclusividad. ¿En qué consiste el proceso de exclusividad? Que participan un número limitado de oferentes de acuerdo a las características del bien o servicio que se quiere contratar. Regularmente los procesos de alquiler se hacen o de proveedor único o proceso de exclusividad. Ellos lanzaron primero un proceso de proveedor único que fue desierto. Después lanzaron un proceso de exclusividad que tuvo 2 observaciones de la Dirección de Contrataciones.
esas 2 observaciones fueron acogidas por la OCTI. Como fueron acogidas esas observaciones, ese proceso continuó. Ellos recibieron ofertas y ellos adjudicaron. Ahora bien, hay que decir que el proveedor que fue adjudicado renunció de esa adjudicación y que la OCTI canceló esa adjudicación y que no hay contrato registrado en la Contraloría General de la República. Y no solamente que no hay contrato registrado en la Contraloría General de la República, que el Estado, a través de la OCTI, no generó ningún pago. No existe proceso de contratación. Fue cancelado ese proceso. Pero la OCTI no hizo esa aclaración. Bueno, eso es otra cosa. Ahora, nosotros, por nuestro rol como órgano rector, sobre todos los casos que se puedan dilucidar en la opinión pública, nosotros tenemos un análisis. Lo primero que hacemos es hacer un análisis. Si la denuncia tiene méritos después de ese análisis, nosotros pudiéramos decidir asumir una investigación de oficio. Pero aquí en este caso no hay contrato registrado. No hay nada que hacer. No hay pagos que se realizaran. O sea, no existe ese proceso de contratación. Entonces, por eso yo digo que el abordaje del tema de contratación... El trabajo que hizo, el trabajo periodístico, se basaba en unos datos que aparecían, unas informaciones que aparecían. Ahora, las partes afectadas, en este caso la OCTI, debió de salir a dar su versión, a explicar, porque se ahorran muchas cosas. Sí, mira qué fácil tú lo explicas. Porque habrá alguien que siga diciendo por razón. Mira, yo pienso que siempre hay que explicar. Nosotros que estamos en la función pública tenemos que estar abiertos a explicar sobre cualquier cuestionamiento. Tenemos que rendir cuenta y asumir nuestras responsabilidades. Y no ponerse bravos porque le pidan que rinda cuenta. No, totalmente. Porque eso es parte del cargo y de las funciones. Carlos, hay un caso que sonó mucho y que finalmente parece que se ha resuelto, pero hay confusión en torno a cómo se resolvió. Es el caso del correo y el pasaporte electrónico. Sí. Se hicieron varias licitaciones y fueron desestimadas. Sí. Y finalmente uno no sabe si fue una licitación o qué fue, pero aparece un consorcio que ha sido beneficiado con la asignación de ese proceso. Hay que decir que durante hace un poco más de 10 años el país ha estado en la necesidad, en el interés de tener pasaporte electrónico. Sí, sí. La Dirección de Pasaporte estuvo haciendo esfuerzos importantes para configurar un proceso de contrataciones que tiene sus complejidades. Y la mayor complejidad es que la emisión del pasaporte de cualquier país es un tema de seguridad, es un tema de seguridad nacional. Claro. Entonces, la configuración del pliego de condiciones y además el expertise técnico de lo que se requiere no es la contratación de cualquier bien o servicio. La Dirección de Pasaporte se acompañó de la OASI, que es la Organización de Aviación Civil, con sus técnicos para que podamos tener especificaciones técnicas de tener un pasaporte electrónico que posteriormente pueda pasar todas las pruebas a nivel internacional. Claro, que pase los filtros. Que es lo que el Estado quiere. Bueno, pues la Dirección de Pasaporte agota ese proceso, sube un pliego de condiciones y ese proceso pues fue monitoreado por nosotros muy de cerca. Empezamos a recibir observaciones de potenciales proveedores, tanto nacionales como internacionales. Algunas de esas observaciones pues le vimos mérito, consideramos las observaciones y la dirección decidió suspender el proceso. Nosotros suspendimos el proceso hasta tanto la Dirección de Pasaporte pudiera considerar y tomar en cuenta todas las recomendaciones que le estábamos haciendo, que eran en 2 direcciones. Habían recomendaciones que estaban vinculadas al cumplimiento del marco normativo y otras recomendaciones que, si bien es cierto, no son obligatorias, pero son buenas prácticas. Y nosotros entendíamos que ese proceso tenía que tener las características de legalidad, de legitimidad, que permitiera tener un pasaporte como se merece la República Dominicana. Hay que decir
que un proceso cargado de intereses y de muchos intereses, porque tú recibes observaciones de una persona que puede ser proveedor de pasaporte con relación al pliego de condiciones que parecieran ser que es con el interés de que el proceso avance en la transparencia, pero hay observaciones que es para que tú incluyas especificaciones para que me lo dirija a mí. O sea, no se lo dirija a él, dirígemelo a mí. Y además, al interior y alrededor de las contrataciones públicas, y este caso es un ejemplo, hay que decir que hay intereses geopolíticos en las contrataciones. Sí, claro. Y en este caso hay intereses geopolíticos en las contrataciones. Por eso ese proceso tenía tantos ojos, tantas miradas, y eso es bueno que sea así. ¿Tú te refieres por el tema de la participación de empresas claro, estatales? Había interés de participar empresas norteamericanas, exacto, empresas francesas, empresas españolas, empresas alemanas, y obviamente pues cada estado vela por la competitividad, por la transparencia de sus empresas en los países. Y algunos países también, además de velar por eso, tratan de velar porque la República Dominicana tenga un pasaporte que tenga los controles de seguridad. Pero la idea de que a República Dominicana le convenía más que fuera un proceso con otro estado y que estados, por ejemplo, como España, deberían de haber jugado con ventaja por muchísimas razones. ¿Qué tan cierto es eso? Lo primero es que no existe la contratación de estado a estado. O sea, nosotros no podemos contratar a otro estado de manera directa. Y regularmente, casi siempre, las empresas que brindan un bien o un servicio, en este caso pasaporte, independientemente que tengan el respaldo de su estado, en ocasiones son empresas privadas con participación estatal o son empresas públicas, pero son empresas al fin y al cabo. Pero finalmente en este entonces, caso, ¿cuál fue el resultado? En el caso ¿Cómo de España, se llegó al sí, resultado? en el caso de España. Sí, pero es bueno que aclare En el caso de España, sí, la Casa de la Moneda tenía interés y tenía, vamos a decir, interés en participar en el proceso. Pero la Casa de la Moneda no emite pasaporte electrónico. Ellos emiten pasaporte todavía manual o pasaporte de papel. Y no participaron en el proceso. Okay. Entonces, volviendo al tema, después de la suspensión, con todas las observaciones que hicimos, pues la Dirección General de Pasaporte consideró todas estas observaciones, constituyó una comisión de veedores y subió el proceso de nuevo. Ese proceso se hizo bajo la modalidad de contratación de seguridad nacional. ¿En qué consiste la modalidad de contratación de seguridad nacional? Bueno, es un proceso competitivo, es un proceso que permite la participación y es un proceso que en una etapa del proceso pues no está a la vista pública. ¿Y por qué no está a la vista pública? Y debo decir responsablemente, personalmente yo sugerí que ese proceso debe hacer a través de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Y voy a decir por qué. Se hizo a través de Seguridad Nacional, participaron creo que 2 consorcios y se adjudicó. Ahora, la realidad es que en ese proceso no iban a participar más de 5 ofertas. Más de 5 ofertas con los requerimientos, con la calidad que el Estado Dominicano estaba haciendo. No es cierto que cualquier proveedor puede emitir pasaporte electrónico. Y el Estado Dominicano y el pliego de condiciones está, nosotros vamos a tener un pasaporte electrónico con el cumplimiento de los mayores estándares. Pero había una empresa, Carlos, perdón, que había sido señalada en la opinión pública y se tenía temor sobre esa empresa en los niveles de transparencia, que finalmente participó en el consorcio y resultó adjudicada. ¿El Estado Dominicano da garantía de que ahí todo va a transitar efectivamente con transparencia? Mira, lo primero es que si una empresa no está inhabilitada para contratar con el Estado, tiene derecho o una empresa no es parte de una decisión de la cosa irrevocablemente juzgada, tiene derecho a participar y a ser adjudicada. Ahora bien, lo que tú señalas, Millicent, es un tema que pasa en todo contrato. El Estado y sus instituciones tienen que garantizar la ejecución contractual. Hay que decir que en este proceso el Estado no está aportando de entrada ninguna erogación de fondos. O sea, la modalidad que se hizo es que la empresa tiene que hacer las inversiones iniciales y se va pagando en función de las emisiones de pasaporte, que es otro tema. Ese es un proceso de 6.000 millones de pesos.
O sea que probablemente el Estado no cuenta o no contaba con la erogación de 6.000 millones de pesos para la libreta de pasaporte electrónico. O sea, tenía esa característica. Entonces, ¿por qué mi recomendación en el momento? Porque intentamos hacer un proceso de Estado a Estado. Nos dimos cuenta que no se podía. Pensamos en una licitación, pensamos en un proceso de exclusividad, que se podía hacer de exclusividad, porque no es cierto que existen cientos de empresas que pueden emitir pasaportes. Es limitado, y sobre todo con el estándar que estaba establecido el Estado Dominicano. De seguridad nacional, por algo que sucedió en el proceso de contratación de las libretas manuales, cuando se agotaron, que hubo un proceso, que uno de los proveedores que participó en el proceso, lo vi en un medio de comunicación con todas las especificaciones de seguridad del pasaporte, diciendo esto y esto y esto y esto. Eso no puede ser. O sea, el que participa en un proceso, lo primero que firma es un acuerdo de confidencialidad. Claro. Tú no puedes salir a los medios diciendo, el pasaporte tiene en esta palmita tal cosa de seguridad, y aquí hay una letra tal, y hay una tinta tal, y que sé qué. O sea, estaba señalando las 10 o 20 medidas, no sé cuántas son, de seguridad que tiene el pasaporte. Cuando yo vi eso, yo dije, no, pero es que el proceso de contratación de pasaporte electrónico tiene que firmar una declaración de confidencialidad, y eso debe ser bajo seguridad nacional, que es un proceso competitivo, no Carlos, es una contratación el tiempo directa. Se nos ha terminado, pero yo quisiera que en un minuto nos dijeras qué tan avanzado el Estado Dominicano en materia de transparencia en el manejo de los recursos públicos, sobre todo lo que concierne a la institución que dirige, las contrataciones de servicios. Mira, yo pienso Yo pienso que hay avances, creo que nunca suficientes, creo que hay necesidad de seguir profundizando los niveles de transparencia, de legalidad. Creo que es necesario tener mayores niveles de articulación de la sociedad para generar mayores mecanismos de prevención, de reducción de la corrupción, y lo más importante es también mecanismos muy fuertes de consecuencia. Yo siempre digo, mira, corrupción existe y existirá en cualquier país, mucha o poca. Ahora, lo que no puede existir es impunidad. Entonces yo creo que la República Dominicana, de un sistema de complicidades a un sistema que siembra las bases hacia la reducción de la impunidad, creo que todavía hay que seguir profundizando en ese aspecto, con los órganos de control, con los órganos de prevención, con el periodismo de investigación, cada vez que se disemine con trabajos de periodismo de investigación, con la ciudadanía responsable. O sea, siento que tenemos avances, pero no estoy satisfecho. Gracias, Carlos, por haber madrugado, y gracias también por las orientaciones que nos ha dado. Damas y caballeros, vamos a pausar con el permiso de ustedes. Y en un minuto estaremos aquí con nuestro próximo invitado, que es un extranjero.